días. Vamos a dar inicio al tema de esta mañana, no sin antes comenzar diciéndoles de manera así oficial, bienvenido a la farmacología. ¿Por qué le doy la bienvenida ahora una vez más, aparte de la bienvenida que le dio el doctor Navarro? Y es que hoy sí conocieron realmente todas las evaluaciones que están implícitas dentro de esta materia. Ahora sí comprendieron cómo es la cosa. A este punto ya tiene que estar adaptado en la metodología de estudio. Y si no, entonces, en esta unidad, aclaro, empezamos también diciendo que es imposible ahí, tienen a sus compañeros y avísenles que si no vienen a esta clase, pierden el derecho al examen. Porque solamente son 4 temas los que entran en este examen y esta semana vemos 3 de los 4. Imagínense. Entonces, pónganse las pilas, levanten la mano cuántos leyeron más o menos ya este tema. Qué bueno, han adelantado, hoy sí, ya me sé para leer. Por eso. Primera página. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes manejen desde ya estos temas o al menos, verdad, una repasadita hacia la rápida? Porque como repito, al finalizar esta semana tienen que tener leídos estos 3 temas. Entonces, esta clase de esta mañana, al igual que anestésicos generales, ya son temitas que pueden llegar a ser complicados de comprender. Hay ciertas cuestiones que son complicaditas, pero todo es un poco de análisis, un poco de interpretación, ¿verdad? Un poco de ponerle mente y la gana, por supuesto, de comprenderlo. Por eso se ha decidido hacer clase como esta. Entonces, no quiero ver, ¿verdad?, que vayan a estar distrayéndose con computadoras, tablet, teléfono, a no ser que vayan siguiendo la revisión bibliográfica, ¿verdad?, en sus capítulos. ¿Cuál bibliografía? La gran pregunta, ¿verdad?, que todos me han estado haciendo ahí en el pasillo, ¿verdad?, ya en el cubículo, y es la bibliografía que vamos a sacar, de dónde vamos a sacar este tema, y es Bola. Es la farmacología de Bola. Esta es la excepción de los demás temas. ¿Por qué? Porque este es el que más nos va a mi criterio, por supuesto, nos va a dar la explicación mejor de este tipo de grupos farmacológicos. Y aclaro, la clase está hecha para que ustedes al salir de acá, al menos más del 50% de esta clase tienen que llevarla comprendida. Porque todo, quizás el 70% de la clase es comprensión mediante esquemas. Los esquemas de Bola. Si ya se fijaron, se vuelven complicaditos al verlos, pero si lo sabemos interpretar, ya sabemos la farmacología, porque hacen las mismas funciones que los neurotransmisores endógenos que vamos a ver a continuación. Habiendo dicho esto, demos comienzo. Y comenzamos hablando un poquito acerca de una historia que se remota desde 3000 años antes de Cristo, donde se utilizaban ya el opio, ¿verdad? Entonces, se descubre el opio, se utilizaba en aquel entonces y empezaron a sacar derivados de este. A tal punto que ya llegamos al 1800 después de Cristo, seguía utilizándose y un señor alemán, ¿verdad?, pero no Hitler, ¿verdad?, sino que Friedrich Zeturner viene y descubre el primer alcaloide del opio, la famosa morfina. Y desde la morfina empiezan a sacar alrededor de 20 derivados de esto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto, por eso el libro trata de hablar más de opioides, porque fueron los primeros analgésicos en utilizarse en la historia como tal. Recordatorio, ¿verdad? Yo sé que ustedes vienen bien filudos, ¿verdad?, con fisiología, y allá el doctor Carrillo, no me va a mentir, ¿verdad?, que lo mandaron súper listo, ¿verdad? Entonces, solamente esto es un recordatorio de la fisiología del dolor. Entonces, vamos a ir esquema por esquema interpretándolo para que ustedes al final, cuando lleguemos a la parte farmacológica, que si se fijan y cuando revisen el libro, es como que representa menos farmacología, pero la misma farmacología o la misma fisiología que veamos acá en los mecanismos de acción de los agonistas y antagonistas que vamos a ver más adelante. Entonces, recordando como tal, centrémonos en la parte de abajo hacia arriba para la interpretación del esquema. Pero como nosotros los apreciamos a ustedes, ¿verdad?, ya les pongo yo solo la interpretación ahí escrita, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se hace para sacar esta síntesis? Pues interpretando. Primero tenemos una señal que puede ser un machucón, ¿verdad?, nos apoyamos con algo, nos tropezamos, etcétera, un estímulo externo. Ese estímulo externo que va a ser captado por los nociceptores
¿verdad? Y va a ir subiendo toda la conducción eléctrica hasta llegar a la corteza. Y va diciendo una traducción de las señales, ya vamos a ver más adelante también esa palabrita de traducción, que en el cual al llegar a la corteza regresa esa señal y produce el dolor como tal. Eso es como tal toda la vida de fisiología del dolor, pero dentro de esto está implícito muchas otras cuestiones y la implicación de muchos neurotransmisores que nos van a ayudar a ir conociendo cómo se va dando toda esa conducción, pasando médula espinal, tallo cerebral, hipotálamo y corteza cerebral. Y los demás esquemas, ahí van a ver una representación ampliada de toda esta imagen que vemos acá. En algún momento nos vamos a situar en los axones, ¿verdad? De manera periférica, luego a la médula espinal y así sucesivamente vamos a ir subiendo. Entonces, tenemos la traducción de la señal, ¿verdad? Que es la interpretación de ese estímulo externo que estamos teniendo. Entonces, las terminales periféricas de las fibras nociceptivas, sensoriales aferentes primarias, somáticas o viscerales, son las que captan esos estímulos como tal. Esto lo hace por medio de receptores, ¿verdad? De diferentes tipos de receptores, y estos receptores vienen siendo activados por diferentes estímulos. El mismo estímulo no va a activar un solo receptor, sino que dependiendo de este, así es la activación del receptor. Por eso el esquema nos representa diferentes, hasta con colorcitos diferentes, ¿verdad? En el cual tenemos los receptores mecánicos, químicos y térmicos. Ya el nombre va entendiendo más o menos cuál es el estímulo de eso, ¿verdad? Pero el esquema, cuando ustedes vean un esquema y vean ciertas letritas ahí, ¿verdad?, que no se entienden, ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar qué significa eso. Y Golan, en la descripción de cada esquema, le da el significado de este. Entonces no podemos pasar por alto el saber qué es eso. Y como les digo, los apreciamos de un solo, le pusimos qué significa para que ustedes lo interpreten. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase es una guía que ustedes van a tener de manera fácil y más representativa para que ustedes puedan estudiar mejor y comprendan, ¿verdad? Porque ustedes son estudiantes o están, ¿verdad?, siendo personas que están estudiando para aprender y no para pasar, ¿verdad? O eso espero. Entonces, centrémonos primero en los tipos de receptores químicos: canales iónicos y acoplados a proteína C. ¿Cuáles son estos? Receptores ISA. ¿Cuáles son los receptores ISA? Canales iónicos sensibles a pH. Los cambios de pH, ¿verdad?, bajos o altos son los que van a venir a activar los receptores ISA. Si hablamos del ATP, el ATP también puede activar ciertos tipos de receptores. Y esto no se les va a olvidar, los pedos, ¿verdad? El P2Y y el P2X, ¿verdad? Entonces, ¿cuál activan eso? ATP, de una sola vez automáticamente, ¿verdad? Y luego tenemos también el B1 y B2, que son los receptores de bradicinina B1 y B2. Y si activamos B2, miren, aumento de prostaglandinas, o sea, dolor e inflamación. Luego tenemos el estímulo que va a activar, mejor dicho, el receptor mecánico, que puede ser un golpe, ¿verdad?, en estos casos. Estos son canales iónicos como tal. Vamos a centrarnos ahorita solamente en la parte de receptores, ¿verdad? Y luego tenemos los térmicos, que son los TRP. ¿Y qué es TRP? Aquí abajo se lo pongo: potencial receptor transitorio de canales iónicos. Entonces, dentro de estos TRP, cada uno puede ser activado por estímulos diferentes. Y se los pongo ahí. Si hablamos de TRP-V1, ¿verdad?, algo caliente, el fuego directo, o alguna, ¿verdad?, sartén, ¿verdad?, que están cocinando por ahí, lo tocan, activan TRP-V1, ¿verdad? O sea, sensaciones térmicas arriba de los 42 grados centígrados. El TRPM8, miren, lo contrario, lo va a activar el frío y también el mentol. Y el TRPA1 lo va a activar el isothiacianato, que es eso, el componente picante de la mostaza, y el wasabi. Imagínense hasta eso, ¿verdad?, porque es una sensación que pica un montón, ¿verdad? Y entonces puede doler como tal. La boca está hinchada, lo siente uno. Entonces, al activar cualquiera de estos receptores, según el estímulo que estamos viendo, que va a haber una entrada de sodio y calcio como segundo mensajero. Si entra a la neurona, ¿verdad?, esta alta concentración de sodio y calcio, ¿qué vamos a generar? Una despolarización. Y si hay despolarización, se activa canales de sodio dependientes de voltaje, y por lo tanto el potencial de acción pasa libremente. ¿Y qué quiere decir que hay un potencial de acción? Hay un estímulo doloroso.
Y por supuesto, ya lo vimos, solamente recordarlo, cómo se realiza la conducción periférica hacia la médula espinal. Ahora pasamos hacia arriba, como les dije, ¿sí? En donde los axones de las neuronas aferentes primarias principalmente están compuestas por fibras tipo A delta, beta y fibras tipo C, y cada una con características diferentes. Solamente recordar, fibras tipo A delta de conducción rápida, que estas pueden ser estimuladas con un roce, con una presión, o sea, son de bajo umbral. Fibras tipo beta de conducción intermedia, que van a responder a estímulos térmicos, y de igual manera mecánicos de baja o alta intensidad. Y las fibras tipo C de conducción más lenta, que va a ser activada por diferentes estímulos, ya sean mecánicos, térmicos, y son de alto umbral. Recordando eso, empezamos también con las imagencitas complicadas, ¿verdad? Esta imagen la vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas, pero tienen interpretación diferente, porque se les va añadiendo el libro diferentes tipos de receptores según lo que vayamos interpretando. Entonces aquí tenemos la transmisión en el cuerno dorsal de la médula espinal. Como les dije, ya nos centramos ya no acá, sino que aquí arriba, en la médula espinal, en el cuerno dorsal específicamente. Entonces, aquí como tal, vamos a interpretar la imagen de arriba hacia abajo, viniendo la transmisión desde la corteza, ¿verdad? Entonces, viene el potencial de acción en la neurona presináptica. ¿Qué nos va a hacer ahí ese potencial de acción? La activación de los canales de calcio. Entra el flujo de calcio a la neurona presináptica. ¿Y cuál función va a tener el calcio aquí? Que, por cierto, este es un objetivo farmacológico, ¿verdad? En la inhibición de este tipo de receptor. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, centrémonos que si entra flujo de calcio a la neurona presináptica, función de este va a ser la vesícula que vemos ahí. La vesícula, si se fija, está compuesta por tres cositas ahí, dos hexágonos, un círculo. ¿Y qué significa eso? El moradito, el celeste, y el que dice GLU. ¿Qué significa GLU? Glutamato, sin miedo, ¿verdad? Porque ya lo vimos, ¿verdad? Es el principal neurotransmisor excitatorio, ¿verdad? Entonces, ¿y qué son las otras dos? Bueno, es la sustancia P, segundo neurotransmisor excitatorio, que estaba conmigo, se las he explicado también en algún momento. Y luego tenemos un tercer neurotransmisor excitatorio, que es el péptido relacionado al gen de la calcitonina. Entonces, tenemos tres neurotransmisores ahí representados en una sola vesícula. Entra el flujo y va a hacer que esa vesícula viaje hacia la hendidura sináptica para liberar esos neurotransmisores. Ahora bien, no por nada el glutamato en este caso es el neurotransmisor excitador más importante. ¿Por qué? No solo por decirlo, sino que si se fijan y nos centramos en esta parte de acá, estamos viendo tres receptores diferentes que están siendo activados por glutamato. En cambio, la sustancia P, ¿verdad?, y el péptido relacionado al gen de la calcitonina también tienen un solo receptor activado. Entonces, viene el glutamato y centrémonos ahora en la neurona postsináptica, en donde vamos a ver todos los receptores que van a ser activados por estos neurotransmisores excitatorios. Viene el glutamato en los receptores AMPA. ¿Y qué son los receptores AMPA? Ácido, amino, 3, hidroxi, 5, metilo, 4, hexoxazol propiónico. No lo van a aprender, ¿verdad? Solo se lo pongo como cuestión que entiendan que esto es una abreviatura. Entonces tenemos receptores AMPA, ya objetivo farmacológico también, ¿verdad? Entonces, entra sodio, es lo que permite el canal entrar sodio. Quedémonos hasta ahí ahorita. Si activa glutamato, el receptor MDA, que significa metildiaspartato. Si se activa NMDA, también objetivo farmacológico, va a entrar sodio y va a entrar calcio. Quedémonos hasta ahí. Viene y activa otro receptor acoplado a proteína G, este llama el canal iónico, este es acoplado a proteína G, el mGLUT, y que este es el receptor metabotrópico de glutamato. Al activar todos estos, va a haber una despolarización postsináptica. ¿Cuál es la diferencia? Que al activar AMPA y NMDA, la despolarización es más rápida. En cambio, el mGLUT hay una respuesta modulatoria más lenta. De igual manera, esa modulación lenta también la va a hacer cuando la sustancia P se acopla al NK1, que es NK1 el receptor de neuroquinina, que es el receptor específico para la sustancia P. Y tenemos, ¿cómo se llama el receptor que está allá? Fácil, ¿verdad? El receptor
del péptido relacionado de la calcitonina. Si sabemos cómo se llama el neurotransmisor, entonces vamos a ver el receptor, ¿verdad? Esto genera una modulación lenta y al final de todo esto generan un potencial de acción. ¿Se comprendió? Va. Es un pero. Entonces, si hay entonces una conducción de estímulos excitatorios, vamos a tener o tenemos que tener una regulación inhibitoria. Entonces, los neurotransmisores inhibitorios más importantes que vamos a ver acá son los opioides, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser? Ahí están representados endorfinas y encefalinas, ya la vamos a desglosar. La noradrenalina, mira, la catecolamina también viene a ejercer efecto acá, no por nada vimos anteriormente también ese tipo de tema, ¿verdad? La serotonina, grábense estos receptores inhibitorios que los vamos a ver más adelante, glicina y por supuesto el GABA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si comprendemos tanto los neurotransmisores excitatorios como los inhibitorios, comprendemos completamente cómo los fármacos analgésicos actúan como tal, ¿sí? Entonces, las endorfinas y encefalinas, representadas en la parte de aquí, en estos hexágonos que vemos aquí, ¿verdad? Vienen estas endorfinas, se llegan al receptor mu, el receptor opioide, acoplado a proteína G. ¿Cuál va a ser la función de este? Bloquear el canal de calcio en la neurona presináptica. No es lo mismo la inhibición presináptica que la inhibición posináptica. Pónganle mente a esto. Situémonos ahorita solamente en presináptica. Tanto las endorfinas como opioides, los receptores opioides, como GABA, como las catecolaminas, en este caso noradrenalina en alfa 2 acoplado a proteína C, los tipos de 3 inhibiciones lo que hacen es bloquear el canal de calcio. Si calcio no entra a la neurona presináptica, ¿qué es lo que no va a pasar? ¿Cómo? No se secreta, no viaja esta vesícula que contiene los neurotransmisores excitatorios hacia la neurona sináptica. ¿Se comprende muy bien esa parte? Muy bien, pasemos entonces a la neurona posináptica. En la neurona posináptica, busquemos ahí entonces donde están los neurotransmisores inhibitorios. Venimos y vemos que en la imagen está lo mismo que anteriormente, los excitatorios. Digamos que se nos pasa siempre porque el estímulo doloroso es bastante fuerte, ¿verdad? El estímulo es grande y por lo tanto hay bastante concentración de neurotransmisores excitatorios. Entonces se pasa y activa sus receptores específicos, que ya lo vimos. Entonces, chicos, por lo tanto se mantiene el dolor. Quizás no logramos bajar a este punto, pero no lo eliminamos todavía. Pero en este caso, tanto los fármacos como los neurotransmisores endógenos son súper inteligentes. ¿Por qué? Porque también en las neuronas postsinápticas también va a haber receptores inhibitorios. ¿Por qué les dije anteriormente que se aprendieran los receptores, dónde estaban los receptores excitatorios? Que en la postsináptica, porque aquí los inhibitores están en ambas, tanto en presináptica como en postsináptica. Entonces, busquémoslo. Bueno, está el receptor mío en este caso aquí, tenemos el receptor GABA acá, GABA B, y tenemos un receptor GABA A ahí. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Simplemente va a ser una hiperpolarización de la membrana postsináptica. Si hay una hiperpolarización, ¿qué pasa entonces, fisiológicamente hablando? No hay un potencial de acción, ¿verdad? Bloqueamos entonces el estímulo doloroso. Y iónicamente hablando, ¿qué pasa? Se aumenta la concentración interna de cloro y potasio y eso es lo que produce como tal la hiperpolarización. Y bloqueamos como tal o abolimos el estímulo doloroso. Entonces, la utilización de los diferentes tipos de analgésicos que vamos a ver en esta clase lo damos según la patología que estamos presentando en el paciente. ¿Y cuáles son esas posibles patologías? Bueno, artritis reumatoide. En esos casos, nos dice la bibliografía que los medicamentos de primera elección son los AINE, ¿verdad? Que ahora vamos a ver. Que no dudo que ya tienen cierto conocimiento acerca de esto. También pueden ser los antiinflamatorios, moduladores de la enfermedad, el dolor neuropático, que es uno de los dolores, de los tipos de dolores que la bibliografía nos menciona, que lo entendamos, lo vamos a explicar más adelante. Por supuesto, el traumatismo y cirugía,
en la pancreatitis, ¿verdad? La inflamación de un órgano tan importante produce un dolor característico y según su intensidad también es la elección del medicamento. Y por supuesto la gota, ¿verdad? Que provoca dolores articulares. Entonces, dentro de la fisiopatología de cada una de estas enfermedades, según la clínica y según la sintomatología, así vamos a elegir el analgésico más adecuado para este paciente. Entonces, dentro de toda esta cuestión, ¿verdad? de la analgesia, tenemos que entender dos conceptos también principales: la sensibilización periférica y la sensibilización central, ¿verdad? ¿Qué tanto recibe ese estímulo doloroso y cómo éste lo traduce? Entonces, para esto los estímulos periféricos pueden causar que las neuronas aferentes primarias bajen su umbral, o sea, un estímulo, ¿verdad? Se va a sentir más doloroso. Para comprender eso hay dos conceptos: la alodinia y la hiperalgesia. ¿Quién ha escuchado qué es la alodinia? Va. Entonces me gusta más que no lo sepa porque hoy sí lo van a saber. Entonces, la alodinia es aquella sensación dolorosa que no le debería de provocar un estímulo que no es doloroso. Por ejemplo, si usted le toca el hombro a una persona, ¿le va a doler? No. Si se pone la camisa, ¿a usted le duele? No, ¿verdad? Pero si hay presencia de alodinia, esas son cosas que sí van a causar dolor. Imagínense que yo que andar con eso, ¿verdad? Entonces, no voy a poder ni agarrar el micrófono porque ya me está doliendo la mano, ¿verdad? Entonces, eso es la alodinia. Un estímulo que no debería ser doloroso está provocando dolor. Y la hiperalgesia, ¿qué es? Por lógica. Si aquí no hay un estímulo doloroso real, pero que provoca dolor, ¿aquí qué puede ser? Una mayor sensibilidad al dolor. Si hay un estímulo doloroso, ¿verdad? Pero lo está sintiendo de manera sobreexagerada, ¿sí? Si alguien le pega un pesetón, ¿verdad? No le duele mucho, pero en estos pacientes sí, ¿verdad? Y ciertas patologías como la neuropatía diabética o la neuralgia del trigémino provocan uno o ambos tipos de conceptos. Imagínense que yo cajero. Entonces, para comprender la sensibilidad periférica y esta disminución del umbral del dolor, hay agentes sensibilizadores. Si nos centramos en la parte, si nos centramos en la parte de arriba, nos está indicando la función normal, ¿verdad? De un estímulo que lo reciben los receptores que ya vimos. Pero ¿qué pasa en la parte de abajo? Hay más receptores, nos añade más receptores el libro, ¿verdad? Porque al final, esos agentes sensibilizadores no actúan en los otros tipos de receptores, sino que en sus propios receptores. Tanto receptores de canales iónicos a proteína C y un receptor diferente, TRK. ¿Qué es el TRK? Receptores de tirosina neurotróficos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos agentes sensibilizadores? Ahí se los pongo, ¿verdad? Se pueden ser mediadores inflamatorios como tal. ¿Qué van a hacer entonces estos mediadores inflamatorios o estos agentes sensibilizadores? Miren, activan otras vías de señales, aparte de la señal que ya viene del estímulo. Entonces, hay aumento de proteína quinasa C, hay un aumento de proteína quinasa A, se aumenta AMP cíclico, se aumenta el ciclasa, ¿y qué es lo que va a hacer? Aumenta el flujo de sodio, aumenta como tal el estímulo de los propios receptores, y eso ¿qué va a hacer? Baja el umbral y hay un mayor estímulo doloroso, o sea, hay una mayor conducción de se mantiene en mayor tiempo de lo normal y se siente más fuerte. Y también hay una sensibilidad central, como se lo mencioné. En este caso es cuando hay una cascada como tal de señales dolorosas y esto provoca como tal la sensibilidad central. Y lo hace en otro receptor específico, que al final siempre es el receptor de tirosina neurotrófico, pero el B, si se fijan ahí cambia la cosa. El TRKA es de la sensibilización periférica y el TRKB de la sensibilización central. Entonces, el libro simplemente muchas veces la tonta porque otra vez el montón de esquemas. No, aquí simplemente todo lo demás ya lo vimos. Vean cómo se conduce como tal, provocando una sensibilidad a corto plazo, que es la función normal que tiene la conducción del estímulo doloroso. Pero ¿qué pasa? Si hay una sensibilización central provocada, ¿verdad?, por activación de ciertos receptores como el TRKB, va a haber un aumento de otras sustancias.
¿Que cuáles son esas? La proteína C, la CAM2, que significa calcio-camoidina sinasa, y de igual manera el ERK, que es la proteína sinasa relacionada con la señal extracelular. Entonces, estas sinasas, ¿verdad?, que están siendo liberadas por el estímulo del DRKB, nos va a realizar una expresión alterada del gen, nos va a hacer más fosforilación de proteínas posinápticas, y por lo tanto la sensibilización que era normal ahora se vuelve a largo plazo, se mantiene más tiempo esa sensación dolorosa. Ahora veamos qué significa dolor neuropático. Ya lo vimos por ahí en algún momento en las discusiones o seminarios, pero ya lo mencionamos. Ahora aquí lo toca específicamente un poquito más. Esta es una sensación dolorosa crónica provocada por una lesión o disfunción del sistema nervioso periférico o central. Ahora bien, hay ciertos cambios que estamos viendo dentro de la fisiología normal nerviosa que están provocando como tal este dolor nervioso. Primero tenemos una lesión o una disfunción como tal del sistema nervioso. ¿Qué pasa entonces en este tipo de dolor? Los canales de sodio dependientes de voltaje exhiben una recuperación acelerada de la inactivación, o sea, ese cambio, ¿verdad?, se está siendo recuperado, que debe de haber un tiempo entre esa activación e inactivación, y eso regula como tal la conducción nerviosa. Aquí se pierde, por lo tanto se está pasando más estímulo doloroso, y por lo tanto hay una actividad de potencial ectópica. También el daño nervioso promueve la reorganización de los patrones de conexión sináptica, y esto va de la mano de la comprensión de la pérdida del soporte trófico que es, ¿verdad?, aquel estímulo que va a ayudar a una neurona a recuperarse de la lesión. Ya lo vamos a ver en un esquema para que se entienda mejor. Pero esta reorganización, imagínense que el cuerpo siempre tiene mecanismos de compensación, pero muchas veces esos mecanismos de compensación, como por ejemplo la neovascularización, ¿verdad?, en los pacientes diabéticos, que esa neovascularización prácticamente no la basta, ¿verdad?, para pasar el flujo sanguíneo, y por lo tanto al final el paciente termina siendo ciego, ¿verdad? No sirven esas venas porque son tortuosas y muy delgadas. En este caso es igual. El mecanismo de compensación de esto es, si hay una pérdida, por ejemplo, que son bien afectadas, fibras tipo C, por falta del soporte neurotrófico, vienen las que se recuperan por tener vainas de adenina y células de Schwann, son las fibras tipo A. Estas fibras tipo A invaden donde estaban las fibras tipo C que se perdieron, pero ¿cuál es la diferencia entre tipo A y tipo C? Que las tipo A de conducción rápida y de bajo umbral, y por lo tanto a los pacientes, como por ejemplo los que tienen neuropatía diabética, le duelen la punta de los dedos, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Y le duelen las manos, no pueden agarrar algo de repente porque ya tienen el dolor, ¿verdad? No están exagerando, tienen un estímulo sobreexagerado, sí, ¿verdad? Entonces, por la sustitución de este tipo de fibras A donde estaban las fibras tipo C. Y por supuesto también hay otro cambio estructural, que es la pérdida excitotóxica de las neuronas inhibitorias, ¿verdad? Por la lesión presente ahí no baja correctamente esa inhibición del dolor. Y ahí tenemos el esquemita, ¿verdad?, que nos da una representación gráfica acerca de la importancia del soporte neurotrófico. Y ahí nos dice, estas alteraciones inducen por combinaciones de señales positivas que pueden ser las citocinas inflamatorias liberadas por los macrófagos y las células de Schwann, pero también hay señales negativas como la pérdida del soporte trófico. Entonces ahí representa la imagen dos tipos de terminales nerviosas, una en donde hay una lesión, igual que la otra por supuesto, pero está la lesión ahí presente, ahí está el dibujito, ¿verdad?, que representa la lesión. Vienen, ¿verdad?, los estímulos positivos, que son de las células de Schwann. Ahí es una secreción de citocinas y ayudan como tal por la inducción del soporte trófico a recuperarse de esa lesión. Pero si esta se pierde, por eso está intercalada la imagen de abajo, pérdida del soporte trófico, y por lo tanto el sitio de lesión permanece siempre dañado porque ya hay un estímulo que haga que esas citocinas inflamatorias y la acción de las células de Schwann provoquen la recuperación de ese nervio dañado.
y por lo tanto también motivo de consulta, ¿verdad?, que ustedes van a tener. No van a dar vitaminas a todos los pacientes, ¿verdad?, porque tampoco, ¿verdad?, sino que hay que conocer como tal los tipos de diferentes de dolor, porque es uno de los motivos de consulta, porque es un sintomatología no específica de una sola enfermedad, sino que muchas pueden tener dolor. Ustedes tienen que investigar entonces la raíz del dolor, pero tenemos que dar tratamientos paliativos, pues, ¿verdad? Entonces, dolor migrañoso es otro que tenemos que conocer, en el cual, ¿verdad?, es una cefalea migrañosa, que es un trastorno que consiste en ataques de dolor de cabeza y que vienen acompañados de aquellos tipos de sintomatología, que pueden ser las náuseas, ¿verdad? Ahí ustedes tienen que investigar también si el paciente le está dando paja, si es una cefalea tensional o si de verdad es una migraña. Entonces, para saber eso, una de las causas que, por supuesto, no todas las veces hay cefaleas tensionales que producen náuseas, pero si el paciente le dice, fíjese, dolor, que vengo por un dolor de cabeza intenso, ¿de cuánto es? 10 de 10, dice. Bueno, ya, vamos a ver si es de 10 de verdad. Mire, ¿tiene náuseas? No, casaca. No es 10 de 10, me vale, porque a un 10 de 10 le va a quedar náuseas, ¿verdad? Entonces, acompañado de náuseas, posible cefalea tensional o migraña. Veamos más. Característica fundamental, hemilateral, o sea, a un lado de la cara. A veces el paciente le dice, tengo un tic en el ojo también, ¿verdad? Sí, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las estructuras que están afectadas en el dolor migrañoso es la vasculatura, ¿verdad? Por vasodilatación. ¿El cerebro duele? No. Pero si las estructuras, vean, que irrigan o inervan entonces el problema del dolor migrañoso es la vasculatura y estructuras nerviosas, que cuáles pueden ser, y porque eso le da la característica bilateral, la afectación del nervio trigémino, ¿verdad? Entonces, cuando se presentan este tipo de sintomatología, ahí sí puede ser una migraña versus una afectación del nervio trigémino, ¿verdad? Entonces, simplemente es investigar. Y síntomas característicos también de la migraña: fotofobia y sonofobia, que por lógica, ¿verdad?, la luz les molesta y le exacerba el dolor, le intensifica el dolor. Los ruidos le intensifican el dolor. Entonces, una recomendación que le van a dar a estos pacientes es: dejen estar viendo TikTok en las noches, ¿verdad?, porque la intensidad de la luz les va a pegar, y más que en la noche, en oscura, en la cama están viendo. Entonces, ciertas recomendaciones también, ¿verdad?, que van acompañadas de tratamiento farmacológico. Y por supuesto, en el nervio trigémino tenemos, imagínense lo que mencionaba anteriormente, la presencia de hiperalgesia secundaria y alodinia táctil. ¿Cómo vamos a evaluar la alodinia táctil en estos pacientes? Ustedes vienen, agarran el capuchoncito del lapicero y se lo pasan en cualquiera de las 3 ramas del nervio trigémino y el paciente pega el grito. Solamente con rozarle les duele un montón, y así, por eso le mía alodinia táctil, porque al tocarlos con algo que no debería causar dolor, les duele mucho en el lado afectado, en el que le dice, si les duele el lado izquierdo y le dijeron derecho, paja. No es así, medicamento quiere. Y mencionar las clases farmacológicas. Entonces, claro, se ha comprendido cómo hace, ¿verdad?, la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria anteriormente vista, porque si ya comprendieron eso, esto va a ser chiche, ¿sí? Estas son las clases farmacológicas: agonista del receptor opioide, que hacen esto, así a grosso modo. El agonista mimetiza el efecto de un neurotransmisor endógeno. Entonces van a actuar en receptores inhibitorios, ¿verdad? Así es fácil lo que vimos anteriormente. Los AINES, ya lo vamos a ver, ¿verdad?, en COX-1 o COX-2. Antidepresivos anticíclicos, miren qué interesante, ¿verdad? En los tratamientos antidepresivos para la depresión, a ciertas concentraciones también sirven como analgésicos, ya vamos a ver cuáles. Antiepilépticos, imagínense, o sea, tenemos una gran gama de tratamientos que en algún momento cualquiera persona puede pensar que si se llama antiepiléptico es porque solamente sirve para la epilepsia, para las convulsiones, y no es así. Antagonista del receptor NMDA, imagínense, con conocer que el receptor es excitatorio o inhibitorio. Excitatorio, ¿verdad? ¿Y cuál es el neurotransmisor que lo activa? El glutamato.
Glutamato. ¿Cuál? Ah, pues aquí debemos conquistar la clase. ¿Cuál dijimos? El glutamato. Glutamato, ¿verdad? Vaya, uno les ayudó a todos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer la fisiología. Si se fijan, la fisiología nos dice cómo actúan todos estos fármacos, ¿verdad? Por eso esto es rápido realmente. Y agonistas adrenérgicos, ¿verdad? ¿Cuál es el receptor ahí de noradrenalina que está estimulado? Alfa-2 acoplado a proteína G, ¿verdad? ¿Y qué acción hacen? Inhibitoria. Muy bien. Entonces, otra esquemita, vaya aburre la bola. No, pero, o sea, nos trata de decir algo, ¿verdad? Simplemente, ya no vamos a explicar todo el esquema, ¿verdad? Sino que simplemente el mecanismo de acción de los agonistas de los receptores opioides. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué hacen al estimular un receptor mu, ¿sí? Entonces, primero, unión al receptor opioide acoplado a proteína G. Ahí arriba está, ahí dice agonista mu, ¿sí? ¿Qué hace este? Flujo saliente reducido de calcio, ¿verdad? Y flujo entrante aumentado de potasio. Entonces, al final, la vesícula con neurotransmisores excitatorios no vea rendidura sináptica y no activan como tal a los receptores excitatorios. Punto, bloqueamos el dolor. Qué chivo. Pero ¿qué pasa? También podemos tener efectos adversos. Entonces, cuando vayamos a dar un opioide, tenemos que saberlo dar correctamente, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si un paciente viene y le piden oxicodona? ¿Se lo dan así nomás? No, ¿verdad? Lo que quieren es drogarse, adictos, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tienen efectos adversos y uno de esos va a ser que pueden marearse, por ejemplo, ¿verdad? Sedación, náuseas, vómito, pueden causar estreñimiento porque inhiben la motilidad intestinal, ¿verdad? Urgencia y retenciones urinarias, puede haber confusión, como les dije, mareo, euforia y miocrono, imagínense cualquiera de esos. Pero el más común que se puede presentar son los mareos, la sedación, ¿sí? Dependiendo de la concentración también que se la estén dando, ¿verdad? Y el efecto adverso, y miren, se lo puse todavía ahí, el principal efecto adverso limitante de la dosis, ¿verdad?, de estos fármacos es la supresión respiratoria, ¿sí? Se lo pongo porque es importante, ¿verdad? Entonces, ahora bien, el libro, ¿verdad?, a este punto ya solo nos va mencionando las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos, que ustedes lo van a ampliar. A mí me gusta decirles cómo realmente se debe de comprender estos temas. Y la clase sirve como una guía en donde ustedes van a tener la clase a un lado y el libro en otro. Leen la diapositiva y lo amplían con el libro y así terminan de comprender el tema. Por eso, más del 50% del tema lo te van a tener comprendido desde ahorita, ¿verdad?, que salgamos de acá. Entonces, como es una guía, solo damos ciertas características que me interesan que ustedes se lleven. Primero, por supuesto, la morfina y las codeínas y sus derivados semisintéticos. ¿Dónde se metaboliza la morfina? A nivel hepático. Punto. ¿Cuál es su metabolismo? El primer paso, se reduce la biodisponibilidad oral, por eso no se utiliza el glucosa de manera oral. Se excreta a nivel renal y no sufre metabolismo por citocromo P450. Y la hidromorfona tiene esas mismas características, pero la diferencia es que es 5 a 10 veces más potente que la morfina, en el caso que debamos de utilizar este tipo de concentración o este tipo de medicamento. Y de ahí tenemos la codeína, que esta es la que sí damos de manera oral, porque tiene una buena biodisponibilidad oral, y en algunos casos la usamos de manera sinérgica con acetaminofén para ejercer mejor y disminución del dolor sin tener que utilizar opioides o analgésicos más fuertes, ¿verdad? Por eso también es importante la interacción medicamentosa. Entonces, puede ejercer efectos antitussígenos y antidiarreicos, ¿verdad?, porque disminuye la motilidad intestinal. Y este sí sufre metabolismo por citocromo P450. Y de ahí tenemos sus derivados semisintéticos. Oxicodona, miren, metabolismo por citocromo P450. ¿Por qué les pongo esto nada más como característica? Porque aquí este tipo de metabolismo lo que hace es producir dos tipos de metabolitos activos, uno más fuerte que otro. La oximorfona es el más potente y el menos potente, la noroxicodona. Entonces, por eso radica la potencia, esta característica radica la potencia de la oxicodona como derivado semisintético.
Y tenemos la hidroconona, que es del mismo tipo de metabolismo, dado como resultado el metabolito activo hidromorfona. Ese es el que va a terminar haciendo efecto ya como tal en el organismo. De ahí tenemos agonistas sintéticos. Si se fijan, una vez más, solo hablamos de las características, porque ya conocemos como tal cómo actúa con lo anteriormente visto de la fisiología inhibitoria. Entonces tenemos dos clases principales de agonistas sintéticos, y estas clasificaciones también son importantes que ustedes se las aprendan. Primero, los del difenilheptano, que es la metadona, y los fenilpiperidina, que ya tenemos todos los demás, ¿verdad? Que es el fentanil. ¿Cómo se ha hecho famoso el fentanil? ¿A dónde se ha hecho famoso el fentanil? En Estados Unidos, ¿verdad? Imagínense, es terrible ver las escenas como que están grabando películas de zombies, ¿verdad? Pero tiene alto grado, ¿verdad?, de adicción y potentes efectos inhibitorios, ¿verdad? Por eso es que nomás se la ponen y el efecto les gusta tanto, ¿verdad? No van a caer en eso. Tenemos metadona para empezar, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica? Como difenilheptano, ¿sí? Primera clasificación que deben de entender. Esta tiene una vida media de 25 a 35 horas. Imagínense cuánto es la duración de este medicamento. Por esto estos medicamentos se utilizan principalmente a nivel intrahospitalario, donde podemos controlar sus concentraciones. Y es más lipófila que la misma morfina. Todos estos son más potentes que la morfina, ¿verdad? Y tienen mejores características. Se une a proteína plasmática, por eso tiene una vida media bastante prolongada, porque se une con alta afinidad, supremetabolismo por citocromo P450, y su aplicación repetitiva tiene riesgo de depresión respiratoria, ¿verdad? Como se los puse anteriormente. El fentanil, imagínense cuánto es más potente que la morfina, 75 a 100 veces. Es que es increíble, ¿verdad? Por eso intrahospitalariamente nada más, ¿verdad? Aunque los médicos allá no venden, ¿verdad? ¿Dónde saben? ¿Qué más no sacan? Hay que pensarlo, sí, también lo ganamos más. Entonces, es más potente que la morfina, tiene una duración más prolongada, ¿verdad? Y se debe a una redistribución de fentanil fuera de los depósitos tisulares. O sea, puede, como tal, irse a ciertos tejidos, como pueden ser el tejido adiposo, ¿verdad?, que capta como tal estas sustancias y al final hace que se prolongue sus efectos. Remifentanil, una vida media aproximada de 5 minutos, imagínense, este rápido, acción rápida, pero también se pierde rápidamente, y exige el uso de remifentanil durante la anestesia y se combina con otro tipo de opioide para mantener el efecto analgésico, ¿verdad? Y por último tenemos la pemperidina, una potencia más baja que la morfina, es al revés, ¿verdad?, que los demás. Y el metabolito tóxico de la pemperidina puede inducir excitabilidad en el sistema nervioso central. Por eso es que, y por las convulsiones también, es que no se utiliza mucho. De ahí tenemos los agonistas parciales y mixtos. ¿Cuáles tenemos? Buprenorfina, que es el agonista parcial que nos representa como tal esta familia. Se administra por vía parenteral, sublingual o transdérmica. Vía de administración, ¿verdad? Importante conocer. Es un agonista parcial y se une a receptores opioide mu con alta afinidad, por eso hace que sea parcial, porque al final de alguna manera va a tener efecto otro tipo de opioide cuando este pierda como tal su efectividad. Y se une con alta actividad, pero una activación del receptor moderada, ¿verdad? En cambio, los otros opioides sí lo activan de manera fuerte. Y de ahí la nalbupina, que es una agonista antagonista, con efectos analgésicos que actúan en receptores kappa. Esto no lo hemos visto, ¿verdad? Por eso el libro lo toca así nomás, porque no nos lo explica, ¿verdad? Pero es otro tipo de receptores inhibitorios. La nalbupina es de uso común en la práctica clínica para revertir el prurito inducido por la administración neuroaxial de opioides. O sea, es un opioide que sirve para controlar un efecto adverso de otros opioides. Y por supuesto, ya tenemos agonistas, tenemos un antagonista que prácticamente es el antídoto, ¿verdad?, del uso indiscriminado de opioides. En este caso, los antagonistas del receptor opioide mu se usan para revertir los efectos adversos que amenazan la vida. Y como cuál le dijimos que el efecto adverso más importante que tenemos miedo, depresión respiratoria, una vez más, ¿verdad? El libro lo toca porque es importante siempre saberlo. Entonces, el derivado sintético, la naloxona,
de la oximorfona que se administra por vía parenteral, esto es a nivel intrahospitalario también, ¿verdad? Tiene una vida media más corta que la morfina, y no debe de dejar al paciente sin vigilancia mientras no se sepa que haya morfina en el sistema. ¿Por qué? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como externos, verdad? Que el otro año van a estar por ahí y llega un adicto, ¿verdad? A los opioides, a la morfina, al fentanil, y le ven que le ponen naloxona. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a ir a dormir, a buscar una cama? No, ¿verdad? Le van a decir a la enfermera que lo controlen, a la enfermera le va a poner madre a ustedes. Pero ustedes tienen que reportar ¿a quién? Al interno. Y cuando sean internos, ¿a quién le van a reportar? Al residente. Y cuando sean residentes, al staff. Y si son staff, les va a llamar porque ustedes solucionan todo. Entonces, a una cadenita, pero desde ser externo ustedes tienen que tener una función principal, que la miran de menos. Pero es sumamente importante, que nadie les diga nunca que su tarea como externos es poco importante, porque no. Porque mire, el mismo libro no nos dice. Entonces, hay que controlar las respiraciones por minuto, hay que controlar la presión arterial. Entonces ahí van a estar ustedes viendo al paciente, ¿verdad? Porque van a estar dormidos, lo bueno, pero van a estar viendo al paciente contando las respiraciones a ver que no bajen. ¿Por qué? De presión respiratoria. Si ven que bajan por de 12 respiraciones por minuto, avisen, ¿verdad? Llamen un doctor, ¿verdad? Entonces, de modo, toca reportar. Pero si no reportan ustedes, el paciente se muere. Los estaban ya van a estar dormidos, ¿verdad? El residente anda por todos lados, ¿verdad? El interno también, ¿verdad? La estación de limpieza lo ponen, ¿verdad? Entonces, ¿quién van a estar ustedes? Ustedes, ¿verdad? Y la enfermera cada 8 horas lo va a ir a ver, ¿verdad? Y a usted les va a pedir los signos, imagínense cómo es la cosa. Entonces, es ustedes que van a estar controlando los signos vitales del paciente, ¿verdad? Nunca lo deben de dejar solo, al menos ustedes, los demás, ¿qué les vale? Naltrexona, ¿verdad? Otro antagonista, administración oral y en escenarios ambulatorios. Intrahospitalariamente, el tratamiento de elección como antídoto, naloxona. Y cuando el paciente se vaya, le van a dar naloxona. Naltrexona porque se puede utilizar de manera oral, es más cómodo y de manera ambulatoria, ¿verdad? Claro que de manera controlada van a darle seguimiento a estos pacientes, ¿verdad? De ahí tenemos alvivopan y fletilnaltrexona para reducir el ilio postoperatorio. ¿Qué es el ilio postoperatorio? ¿Qué le da la impresión? El ilio es parte del intestino. Ah, sí, es cierto. Ajá, pero aquí va más allá. Después de las cirugías, hay ciertos efectos que quedan en el cuerpo. Y uno de ellos es el ilio postoperatorio. O sea, puede durar de 2 a 3 días y puede resolver por sí solo. O sea, no va a ir a hacer pupú. Ahí va a estar estreñido el paciente, ¿verdad? Por inhibición de opioides, en este caso, en el intestino, en el músculo liso intestinal. Entonces, se pudiera presentar. Entonces, en el postoperatorio, que también ustedes van a estar a cargo, ¿verdad? De ver los signos vitales de estos pacientes, le van a decir, si no va a hacer pupú, ¿verdad? De 2 días, regresa, ¿verdad? ¿Y qué le van a poner? Cualquiera de estos medicamentos para recuperar al final la función como tal y mejorar el tránsito intestinal. Fáciles, ¿verdad? Estos son los que más conocidos. Los AINES, ¿verdad? Inhibidores de las ciclooxigenasas, y los tromboxanos, pero que aquí no vamos a ver agregación plaquetaria, ¿verdad? Sino que inflamación y dolor. Entonces, pueden actuar de modo periférico y central. ¿Cuáles? Los AINES y los inhibidores selectivos del COX-2, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, por allá está ya en el solo. Pero los AINES, ¿verdad? Afectan las vías de dolor de 3 formas distintas, ¿verdad? Primero, reduce la síntesis de prostaglandinas, reduciendo así entonces la hiperalgesia, ¿verdad? Inflamatoria y la alodina. Número 2, reducen el reclutamiento de leucocitos y por ende la producción de mediadores inflamatorios, que es lo que están provocando inflamación y dolor. Y número 3, previenen la generación de prostaglandinas que actúan como neuromoduladores, productores de dolor en el cuerno dorsal de la médula espinal. Entonces, tenemos señales periféricas y centrales. Y cada uno de los medicamentos, las flechitas no están por nada ahí, ¿verdad? Sino que estamos hablando de una regulación a nivel de COX-2 de manera periférica y central por los AINES, ¿sí? Los AINES van a tener acción en ambas
en ambas regulaciones, tanto periférica como central. De igual manera, el celecoxib, que es el que nos está representando aquí como un inhibidor selectivo de la COX-2, ¿sí? Y luego tenemos el paracetamol, que si se fijan la flechita, solamente tiene acción central. Por eso, ¿verdad?, en las cuestiones cuando tenemos dolores como tal musculares fuertes de alta intensidad o dolores periféricos, la acetaminofén no nos ayuda mucho, por esa razón. Entonces usamos AINES, ¿verdad?, que son los de uso más común. Celecoxib casi no, pero no puede funcionar de igual manera porque ayudan a sensibilizar a ambos, ¿verdad?, vías como tal. Y ahí tenemos también otra flechita que nos dice COX-1 constitutiva, ¿verdad? Los AINES también nos van a venir a inhibir esta, pero ¿cuál es el problema de inhibir COX-1? Que COX-1 es una enzima de mantenimiento, ¿verdad?, en los tejidos. Específicamente, si hablamos de un efecto adverso de los AINES, ¿cuáles son? ¿Cuáles han escuchado? Úlceras gástricas. ¿Cómo? Úlceras gástricas. Úlcera gástrica, ¿verdad? Causa la inflamación de la mucosa gastrointestinal, ¿verdad? Entonces arde el estómago, una epigastralgia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque inhibe COX-2, y COX-2 lo que está ayudando a mantener como tal esa mucosa estable, y en otros tejidos igual. Entonces, si inhibimos aquí, podemos tener un efecto secundario que es el ardor de estómago. Entonces, y al final, ¿verdad?, al inhibir como tal la COX-2, en este caso la más importante, ¿verdad?, vamos a inhibir las prostaglandinas y por lo tanto la disminución del dolor. ¿Sí? ¿Y cómo deben de prenderse estos medicamentos? Ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenac, no, ¿verdad? Cada uno es un derivado de algo. Y estamos estudiando farmacología, ¿verdad? Y cuando nos preguntamos ahí se les olvidó cuál era, ¿verdad?, los derivados de cada uno de ellos. Entonces, dicen los hongos, ¿verdad? O sea, va a ser pecado que si les pregunto algo así, no les vayan a pegar, ¿verdad? Y le pregunto, ¿derivado de ácido penilacético? Ibuprofeno, mamá. No, ¿verdad? No van a fallar, cosas así, ¿verdad? Entonces, se lo pongo simplemente para que sepan cómo se estudia un fármaco, ¿verdad? Entonces, pero cada uno de los agentes que están acá producen un efecto. Los AINES y el inhibidor selectivo, que es el celecoxib, van a tener actividad tanto antipirética, analgésica y antiinflamatoria. Y el paracetamol solamente tiene acción analgésica y antipirética. Entonces, si tenemos un paciente ahí con dolor, pero está todo hinchado, no le vamos a dar Solaceta. Le podemos dar como complemento, ¿verdad?, para disminuir el dolor, pero tenemos que dar un AINE o un inhibidor selectivo que dé con esto. Y tenemos entonces los antidepresivos. Y solo les puse eso porque es lo que se necesita saber nada más. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente la fisiología. Entonces, antidepresivos tricíclicos, amitriptilina e imipramina, que son las que más se están utilizando. Que dicen, producen analgesia, miren qué chicha. Al bloquear canales de sodio. Dice, se bloquean canales de sodio de una sola vez, ¿qué nos indica? No hay construcción del dolor, ¿verdad? Bloqueamos ese receptor, no entra sodio, no hay despolarización, no hay potencial de acción, ¿verdad? Fácil. Entonces, y aumenta la actividad de las proyecciones noradrenérgicas. Si aumentamos eso, entonces hacemos o ayudamos a los neurotransmisores como noradrenalina y serotonina a hacer sus efectos inhibitorios en sus respectivos receptores. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Para qué le voy a escribir más tantas cosas, ¿verdad?, si el nombre lo dice? Inhibidores de recaptación de serotonina, o sea, va a prolongarse como tal la permanencia de la serotonina en la neurona sináptica, activando más receptores y evitando que se recapten las neuronas presinápticas, porque cuando ya no se utilizan, estas se recaptan, no es que se eliminen haciendo más, ¿verdad? Se recapta para ser utilizada más adelante, entonces se mantiene más tiempo para estar activando receptores inhibitorios, ¿verdad? Y también los inhibidores duales de la recaptación de noradrenalina, serotonina. Una vez más, ¿verdad? Inhibidores duales de la recaptura. Inhibimos como tal que estos se recapturan para que se mantengan estos dos neurotransmisores inhibitorios más tiempo activando sus receptores específicos. También los antiepilépticos, ¿verdad? Estos también, si tenemos antecedentes de que el paciente no puede tomar opioides, no puede tomar AINES porque tienen una gran gastritis, tienen posiblemente úlcera gastrointestinal, tienen el Helicobacter pylori, ¿verdad?, no le van a dar AINES, ¿verdad? Entonces, y si tenemos un paciente, ¿o qué tipo de pacientes creen que se utilizan esto?
por ahí, creo que está, ay, no, ahí estaba, hasta se lo puse. Neuropatía diabética, ¿verdad? Neuralgia del trigémino, que son dolores nerviosos, son dolores neuropáticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo dicen los pacientes que les duelen? En los dolores neuropáticos, también otra característica se me olvidó mencionar, por ejemplo, en la ciatalgia, ¿verdad? Ay, padezco el nervio ciático, un corrientazo siento, ¿verdad? Es quemante, ¿verdad? Esa sensación. Bueno, podemos utilizar este tipo de medicamento. Gabapentina se usa en frecuencia para el manejo de dolor crónico y según, imagínense, en una subunidad, sigma 2 sigma. Imagínense que más específicos todavía la unión de este tipo de receptores, ¿verdad? De los canales de sodio. Y reduce como tal el tráfico del canal. Si bloqueamos como tal el canal de sodio, entonces no hay conducción eléctrica. Y se usa en neuropatía diabética y neuralgia del trigémino. El problema de gabapentina es que la biodisponibilidad oral es impredecible. Así como en un momento le puede funcionar, luego le dice, mire, es que ahora no sentí que me hizo efecto. Entonces es variable, ¿verdad? Pero la que no es variable es la pregabalina, ¿verdad? Un análogo sustituto de GABA. ¿Y qué hace GABA? Inhibir el dolor. Entonces la pregabalina que hace lo mismo, ¿verdad? Porque es un análogo. Entonces produce un efecto analgésico similar a gabapentina en pacientes con dolor neuropático y fibromialgias y que una mejor biodisponibilidad. Uy, me faltó la otra. Carbamazepina también, cualquiera de estas tres podemos utilizar. Bloquea los canales de sodio, imagínense más que estamos hablando de MAPA, porque hacen los mismos mecanismos de acción, ¿verdad? Y ya saben qué pasa si bloqueamos canales de sodio. Carbamazepina, derivado de carbamazepina con un átomo de oxígeno que le confiere mejoría en su metabolismo hepático y previene anemia plástica. ¿Por qué dice este libro? Porque el uso de carbamazepina puede inducir efectos en la médula ósea y, ¿verdad?, puede provocar anemia plástica. En cambio, el uso de esta carbamazepina por la modificación de la estructura química, añadiendo un oxígeno más, evita ese efecto adverso. Antagonistas de receptores NMDA. Ya se sabe, ¿verdad?, por lógica, cuál es el mecanismo de acción. ¿Ven por qué es importante, ¿verdad? Como en este caso Bolan trata este tema? Ya se sabe que va a bloquear entonces el canal de NMDA, bloqueando así la señal del estímulo doloroso. Ketamina, a alta dosis se usa como agente inductor de anestesia y a baja dosis para sedación en el procedimiento y alivio del dolor periprocedimental. Entonces, en estos casos, cuando ustedes realicen un procedimiento, ¿verdad?, de pequeña cirugía, se puede utilizar ketamina. Y miren qué importante, porque se usa en procedimientos, porque no deprime el sistema respiratorio. Y ya han usado dextrometorfano. Creo que sí, muchos desde niños lo han metido de la mamá. Antitusígeno, ¿verdad? Imagínense, el antitusígeno de dextrometorfano aquí está siendo un antagonista del receptor NMDA, ¿verdad? Bien interesante. Se utiliza para manejar el dolor crónico isquémico y de la reducción de la tolerancia a los analgésicos opioides, ¿sí? Si no le pegó los opioides, bueno, podemos utilizar este medicamento, ¿verdad? Y para ir finalizando, tratamiento de la migraña, ¿verdad? Muchas veces en primer nivel de atención, para las migrañas, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero AINES. Y según el tipo de dolor, así es el AINES que podemos utilizar. Al final vamos a tener dando ketorolaco, por ejemplo. Y al final, a veces ni tenemos. Entonces, lo más fuerte que vamos a tener es diclofenaco. Llega un punto en que por sus efectos adversos, que pueden inducir, ¿verdad?, efectos renales, ¿verdad?, y arde mucho el estómago, y su uso limitado hasta 3 días. Entonces, quiere decir eso que tenemos que utilizar otros, ¿verdad? ¿Y cuáles utilizamos? Principalmente ergotamina más cafeína, y se lo puse ya, pero si se fijan, se lo puse así como que aisladito, ¿verdad? Porque en la bibliografía sí lo pone. ¿Por qué? Porque realmente hay otros medicamentos que no tenemos en mayoría de casos, pero en los privados sí los podemos dar, ¿verdad? Son los triptanos, ¿verdad?, que son agonistas del receptor de serotonina. Imagínense, tenemos el sumatriptán, solmitriptán, naratriptán y rizatriptán, todos los triptanos. Entonces, selectivos para los subtipos de receptor 5HT1B y 5HT1D. Y cada uno de ellos están en estas estructuras, en estos tejidos. 5HT1B en las células endoteliales vasculares, en las células del músculo liso y en las neuronas, incluidos los nervios trigéminos. Y ahí por eso se utiliza perfectamente también para la neuralgia del trigémino. Y los 5HT1 y 1D, en los nervios trigéminos que inervan los vasos sanguíneos meningios.
O sea, por la ubicación de estos receptores, ayuda como tal a inhibir el dolor por las estructuras que están involucradas en la producción del dolor migrañoso. Por eso son más efectivos, ¿verdad? Y al final podemos utilizar también AINES, ¿verdad? Mezclados con la acetaminofén, la acetaminofén con cafeína, la acetaminofén con codeína, la acetaminofén con oxicodona, ¿verdad? Como de manera informativa, ¿verdad? Si en algún momento, porque los vecinos le van a preguntar, no, yo conozco a un doctor y son ustedes, y le van a decir, ¿qué puedo tomar? Acétalo, no, y le pueden decir otras cosas, ¿verdad? Porque son de venta libre muchos de estos, ¿verdad? La vitamina hay que tener cuidado porque puede tener efectos adversos también de mareo, ¿verdad? Por ahí. Para el final del caso, un 5, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Mejor acetaminofén con cafeína, con codeína. Entonces, al final, se comprendió el tema, más o menos. Faltan unas cositas ahí, entonces, gracias por su atención. Cualquier cosa ahí estamos.